Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Recuerden y tengan pendiente nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Gracias a todos por el seguimiento que ustedes nos dan de manera permanente. Durante todos estos días ustedes han estado hablando, han estado escuchando en los diferentes medios de comunicación hablar de la ley de extinción de dominio, y de todo esto que de una u otra forma, a propósito de lo del Código Penal y de esa información que nos impactó a todos, de que los diputados habían bajado de 10 a 3 años la pena a los que sean señalados por motivos de corrupción. Entonces, a partir de ahí se comenzó a hablar también de la ley de extinción de dominio. Yo he querido hacer contacto con nuestro querido amigo Guillermo Peña, abogado, para que hablemos y tratemos el tema y lo pongamos sobre la mesa. Guillermo, nuestro saludo es siempre para usted. Muy buenos días, Miosotis, y a todas las personas que nos sintonizan. Gracias siempre por la oportunidad. ¿En qué consiste cuando hablamos de ley de extinción de dominio? Bueno, una ley de extinción de dominio lo que busca es recuperar los bienes que han sido, digamos, incautados por las autoridades del Ministerio Público por razones que fueron de origen ilícito. En ese sentido, pues, el Ministerio Público, a través de esta ley de extinción de dominio, claro, siempre ordenado por un juez, pues podrá, digamos que recuperar esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita, de manera ilegal. Hace mucho tiempo que se ha estado, digamos, detrás de una ley de extinción de dominio, pero no se había logrado y creo que es muy importante, sobre todo para el combate contra la corrupción, contra el narcotráfico, que exista esta figura jurídica para poder recuperar los bienes ilícitos. Cuando aquí en la República Dominicana, que uno siente como que no hay prácticas de nada de que tenga que ver con eso, ¿por qué mencionamos? Porque yo quiero que la gente común y corriente que está mirando el programa se ilustre en ese sentido. ¿Por qué cada cierto tiempo yo escucho que se pone sobre la mesa después el tema de ley de extinción de dominio y no se toma en el Congreso una decisión rápida con relación a eso? Bueno, primero hay que decir que hay muchos intereses, sobre todo por el tema de... ¿Qué implica? ¿Qué implica? Bueno, lo que implica es que desde el punto de vista legal hay un procedimiento que tú como Ministerio Público y como ya los jueces pueden obtener ese bien y disponer de ese bien. Entonces, digamos que por error se haga esa obtención de que no, esto tuvo un origen lícito, pero por un error de alguna transacción económica no queda muy claro, entonces esa persona puede, digamos, perder ese bien. Entonces, tiene que ser muy clara la ley para que al momento de... Cuando usted me dice, para que el que nos está mirando sepa, sí, cuando usted me dice que tiene que ser muy clara la ley, es como si no existiera. No, en el sentido de que tiene que ser muy clara de que cómo hacer el procedimiento. Quiero decir porque puede ocurrir que se obtenga, digamos, el bien ya para fines, digamos, de venta de nuevo de ese bien y se haya demostrado después que no, que tuvo un origen lícito. Entonces, por eso es que hay mucho debate con eso, pero yo creo que al igual que en otros países de América Latina, es muy importante esta figura para poder obtener y recuperar muchos bienes que son de origen ilícito. La pregunta del millón, si nosotros tenemos ahí la ley de extinción de dominio, ¿por qué no la aplicamos? Bueno, ya eso depende obviamente de una voluntad del Ministerio Público y de los jueces. Hasta ahora no hemos visto a nadie que haya devuelto dinero a la República Dominicana. Sí. ¿Usted tiene alguno fresco, algún caso fresco? No recuerdo, no recuerdo. Porque yo no recuerdo que a nadie se le aplique eso. Sí, entonces eso es parte de
digamos, de las debilidades que hay. Yo creo que hay que empujar mucho esta ley. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se utiliza mucho y fue precisamente desde Estados Unidos donde más se empujó para que exista esta ley. Y creo que al final tiene que ver también con un tema de, digamos, de fortalecimiento institucional. En la medida en que el Ministerio Público se fortalezca y también se fortalezca el Poder Judicial, va a aplicar más esta figura jurídica. Pero yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera que estar dando mucha vuelta en la República Dominicana, porque si nosotros tenemos ahí, ¿por qué no podemos aplicarla? ¿Por qué tenemos que dar tanta vuelta para eso? Sí. Cuando usted dice lo de la falta de voluntad, yo diría, yo quisiera como cambiarlo un poquitito eso y decirlo, que mucha gente ha condicionado las cosas dependiendo de quién ha estado en el poder. Sí, primera vez, por ejemplo, hay que decir que está un caso en los tribunales, que es el caso Coral, ¿verdad? Que es primera vez que tiene una alta figura militar como un ex general de un expresidente. O sea, eso no tiene precedente. En la entrevista que se le hizo a la procuradora Miriam Germán Brito, cuando se le entiende que es algo que ella quiere cambiar ahora, de que los militares tampoco sean digamos, un límite a la investigación. Ella dice que sí, que eso es lo que ella aspira, que no haya ningún límite a investigar una figura militar, ni nada. Fíjense, porque se le hace esa pregunta y ella eso es lo que responde, porque se sabe que lamentablemente, históricamente, aquí ha habido impunidad con altos mandos militares, y esta es la primera vez que un ex general de un ex presidente tan cercano como ¿Y él figura del él no es un general activo? Sí, sí, es general, digo ex general. Porque usted dice ex general, sí, no, pero no es un ex general. No, es un general activo. Claro, hay que, todavía no se puede, digamos, es general en el sentido en el momento, pero sí es un general todavía activo, que no se le ha condenado todavía y que por eso no se le puede, digamos, juzgar, pero sí, primera vez que estamos hablando de un caso así, de un alto mando militar. Hoy sale en la prensa unas declaraciones que dio la magistrada Miriam Germán Brito, diciendo que solamente pudo ver al presidente Luis Abinader cuando él le levantó la mano en el proceso de cuando la juramentación a su cargo, y que las otras veces nunca ha sido a solas, sino que ha participado en reuniones donde ha visto al presidente, que ella no juega con ese proceso de independencia, que a ella nadie la va a manipular al respecto. Cuando usted escucha estas cosas de la doctora Miriam Germán Brito, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo tengo que creerle porque su trayectoria jurídica como jueza de la Suprema Corte de Justicia ha sido, o fue más bien, siempre en apego a la ley, tanto así que, por ejemplo, con el mismo caso de Odebrecht, que fue muy conocido, ella dijo lo que pensaba, de que no había suficiente elemento de prueba, que había que fortalecer ese expediente, y realmente hasta ahora los casos que están abiertos y los casos que ella misma dice que todavía hay más de 400, casi 500 casos en investigación, pues hay que esperar. Ella está demostrando su independencia con esos casos, hay que esperar a ver otros casos más, a ver hasta dónde se va a llegar. Siempre es importante decir, Miosotis, que hay casos, en casos de corrupción, que perimen, que tienen una extinción, es decir, luego de 10 años de un caso estar en el Ministerio Público, pues extingue o perime, es decir, que no se puede continuar con ese caso por un asunto de que el mismo Código Procesal Penal establece que hay extinción de la acción penal. Es decir, que si hay casos, por ejemplo, que tienen más de 10 años, como ha ocurrido, que están engavetados, como se dice en buen dominicano,
pues lamentablemente el Ministerio Público no va a poder hacer nada con respecto a eso. ¿Qué usted cree que va a hacer ese Ministerio Público? Porque la magistrada dice hoy que tiene 500 casos y de esos 500, 400 son viejos. Sí, eso es lo que le digo, que hay que estudiar desde el punto de vista jurídico cuáles de estos casos han perimido, han extinguido o no la acción penal, y los otros pues hay que continuar con la investigación. Entonces en ese proceso se está. Yo creo que al final, en los próximos meses vamos a ver quizás nuevos casos, y eso, como le digo, siempre va a depender de cuál es el estatus penal que se encuentre cada caso. En el caso de lo que tiene que ver, porque uno sabe que cada 4 años hay elecciones en el país, sería, óyeme, un golpe mortal que nosotros no tengamos a ese Ministerio Público que nosotros tenemos ahora en la actualidad para que le pueda ir dando seguimiento, porque en 4 años no se va a poder ventilar los 500 casos que ellos tienen ahí en el Ministerio, que tiene el Ministerio Público. Sí, es difícil, es un reto de verdad muy grande. Muy Ella grande. Cuando se le preguntó sobre el personal, ella dijo que no es el que, digamos, quisiera, pero es el que tiene. Sí. O sea, que ella está admitiendo ahí, de una manera muy diplomática, que realmente necesita fortalecer ese equipo. Hay que reconocer, por ejemplo, que en los casos grandes de corrupción, como en Brasil, Miosotti, el equipo de fiscales era como de 20 a 30 fiscales en un solo caso. ¿Usted sabía? Para un solo caso. Para un solo de caso. 20 o 30 fiscales especializados en temas de corrupción, narcotráfico, lavado de activos. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos esa situación en el Ministerio Público. Yo creo que hay que fortalecerla de cara al nuevo presupuesto que venga ahora en el año 2021. E incluso ella habló de un presupuesto complementario. Es decir, que ella está abogando porque en el presupuesto complementario que venga ahora se pueda mejorar el tema de los recursos. Habló de una deuda de más de 50 millones mensuales de pesos que tiene el Ministerio Público. Es decir, que no hay forma de fortalecer el sistema de justicia penal si no se invierte más recursos. Hay que aprovechar a la ciudadanía y hacerle un llamado a que apoyemos a la, digamos, procuradora nueva y reclamemos más recursos para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, porque es muy difícil. Sobre todo estas investigaciones conllevan, digamos, procesos que hay que hacer una investigación profunda y hay que pagar, digamos, especialistas en estos temas. Entonces es importante que se aumenten los recursos para el Ministerio Público. Cuando uno ve sectores que han cuestionado la independencia del Ministerio Público, que hoy también dentro de los datos que se ponen a correr y se dan a conocer, se siente molesta la doctora Miriam Germán cuando esos sectores han cuestionado la independencia del Ministerio Público. Sí, obviamente ella respondió que por sus hechos lo conoceréis, en el sentido de que en sus hechos han demostrado cuál es su rol, cuál ha sido su trayectoria y cuáles casos está, digamos, llevando a los tribunales, y que se va a seguir demostrando en la medida en que existan nuevos casos penales. Yo creo que en sentido general no habíamos tenido un Ministerio Público tan activo en la lucha contra la corrupción. Vamos a esperar quizás unos meses más para hacer un juicio más acabado, pero hasta ahora, sobre todo por la envergadura de estos casos de altos mandos militares y políticos, yo creo que es una irresponsabilidad decirle a la gente que esto no va bien. Al contrario, no hemos visto antecedentes de una lucha contra la corrupción y que al final esto vamos a ver en los próximos meses cuántos casos más van a seguir en el Ministerio Público.
Cuando uno le da seguimiento a esta situación que se dio hace apenas días en el Congreso y formó parte de las portadas de los diarios de circulación nacional, de que los diputados, como una especie como de un golpe a ciegas, habían bajado las penas en cuanto a lo que tiene que ver con corrupción de 10 a 3 años. ¿Qué usted pensó en ese momento? Bueno, se explicó desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, que no es que se bajó las penas. La figura jurídica de la corrupción no existía en el Código Penal actual, o no existe, porque todavía no se ha aprobado completamente el código. No existe la figura de la corrupción en este Código Penal. Existen otras figuras jurídicas. En ese sentido, decir que se bajó, pues no es correcto. Ahora, lo que sí se critica, y fue lo que criticó Finjus, es que esta figura de corrupción que fue ahora puesta como nueva, pues tiene una pena de 2 a 3 años. Y que cuando hay, digamos, la corrupción no se hace solo, sino que hay otra figura como la concusión, puede haber asociación de malhechores, puede haber otras figuras más jurídicas que están en otros artículos y que cuando se configuran todas, pues la pena puede llegar hasta 40 años, entonces, o a 60 años. Pero ¿qué pasó? Que la ciudadanía dijo, bueno, está bien, pero el juez, y es un argumento jurídico importante que la gente entienda, no tiene por qué, digamos, reunir todos estos artículos y decir, bueno, vamos a aplicar la pena mayor. Eso es un criterio del juez o de la jueza que lleve el caso, porque hay un argumento importante desde el punto de vista de los principios del derecho que dice que, primero, el principio pro persona. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? Que debe aplicársele la pena o la ley o, digamos, la pena o la ley que favorezca más a la persona. Eso es un principio jurídico. Dígaselo llano a la gente, porque usted le está dando demasiado vuelta, doctor. No, dígaselo llano, es decir, ¿qué significa eso? Si usted tiene una persona aquí sí, y usted va a tomar una decisión en cuanto a ese individuo, ¿qué es lo que significa? Que usted a la hora de que le comprueben que Guillermo Peña se robó 30 millones de pesos. No me ponga de ejemplo. Es broma. ¿Qué significa eso? Que a usted le van a dar una pena de 2 a 3 años por eso. Lo que significa es, por ejemplo, si hay un artículo como el de la corrupción que establece 2 o 3 años, que es el actual, y hay otro de asociación de malhechores que establece 10 a 20 años, el principio pro persona lo que establece es que debe aplicarse lo que más le favorezca a la persona, es decir, que debe aplicarse la pena de 2 a 3 años. Eso es una interpretación jurídica que se puede hacer, que es constitucional, que está en la Constitución Dominicana, ¿no? Entonces, por eso es que hay quienes hemos alertado, no es recomendable que exista esa pena tan baja de 2 a 3 años, porque así como el juez puede decir, no, vamos a aplicar la pena mayor de la asociación de malhechores, porque esta persona está señalada o está siendo más bien imputada por la corrupción y por la asociación de malhechores. Y como la asociación de malhechores es de 10 a 20 años, voy a aplicar esta de 10 a 20, ¿verdad? Pero también puede hacer lo que le acabo de decir. Puede hacer lo contrario. Puede hacer lo contrario. Entonces hay que cuidarse de eso, doctor. Exacto. Entonces es mejor cuidarse de eso y poner yo penas más escuché al que dirige la Comisión de Justicia. Sí. Me parece que es Alexis. Sí, Alexis. Jiménez, algo así. Así es, sí. Entonces él dice que hay una confusión con eso porque existe lo del cúmulo de pena cuando se trata de dentro de los delitos de corrupción que usted ha explicado, si es asociación de malhechores, si es esto, si es lo otro, porque nadie dice que coge solo, eso lo sabemos. Ahora, quererle vender a uno que eso es así, y que no, y por eso tú aceptas que de 2 a 3 años es un descaro ante la sociedad. Porque usted sabe muy bien cómo se manejan las cosas aquí políticamente hablando, y el amiguismo, cómo es que triunfa. Y después que una gente te ha robado
400 millones de pesos, que tú lo mandes, de que 2 años, de que preso, y entonces violente la ley de extinción de dominio y no le quite mi cuarto también. Bueno. No diga bueno, doctor, que aquí el abogado es usted. No, es así como usted lo dice. Sí, pero dígale usted que usted es el abogado, no yo. No, yo creo que... Usted vive asustado, doctor. No, yo no sé qué es lo que le pasa a usted, usted vive como asustado. No, simplemente que lo he dicho que por eso la crítica no, usted ha sido... tiene que decírselo eso, doctor, así mismo. Porque después dicen, mira mi Osotti, no dejó hablar Guillermo. No, la crítica desde el punto de vista de como se ha dicho, no es correcto que la pena de la corrupción sea de 2 a 3 años. Yo estoy de acuerdo en que debe aumentarse, incluso ya ha salido, creo que el mismo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, diciendo de que se va a aumentar esa pena por la reacción de la gente, porque la gente... Pacheco dijo una verdad tan grande. Lo que pasa es que aquí la gente como que la cosa lo coge dependiendo de lo que le convenga. Pacheco dijo que esos diputados habían hecho eso y que ellos se habían quedado callados porque ellos lo que querían era boicotear lo del Código Penal. Entonces, para que no lo boicotearan, se aceptó que ellos colaran eso de 2 a 3 años. Y que ellos creían que nadie iba a hablar de eso. Y vino Finjus y puso el tema. Y por eso es que la sociedad dominicana lo conoce. Usted tiene que decirle eso, doctor. Sí, realmente... Porque después cree la gente que uno está hablando embuste. No, ese tema realmente causó mucha controversia a partir de las declaraciones el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, que dijo esto. Yo creo que ha sido ahora una oportunidad para que eso cambie, porque si no, obviamente la ciudadanía va a protestar y a reclamar, porque eso no es correcto. Hay que buscar una salida jurídica. Todavía el Código Penal no se ha aprobado finalmente, o sea que... No, porque ahora la preocupación es que eso hay que corregirlo antes de que pase en la otra sala. Sí, pero puede pasar porque primero tiene que aprobarse ahora el código en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Sí, pero tiene el error todavía. Pero pueden cambiar. Sí, pero no lo han cambiado. Bueno, esperemos que la cambien, ¿no? Luego eso va al Senado. Y en el Senado también lo pueden cambiar. Incluso en el Senado pueden mandar hasta 4 ciclos totalmente nuevos. Entonces tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y entonces en la Cámara de Diputados entonces aprobarlo de nuevo. O en ese caso digamos, puede también no aprobarlo. Pero al final, luego de ese procedimiento jurídico, va al Poder Ejecutivo, al presidente, y el presidente también puede aprobar finalmente el código o puede observar el código, que fue lo que se hizo en otras ocasiones cuando el presidente Medina observó el Código Penal porque no estaban incluidas las 3 causales. Igual también pasó con Leonel Fernández, que también observó el Código Penal porque no estaban las 3 causales. Entonces hay que, digamos, esperar en este tiempo de espera que viene ahora. Vamos a ver si los diputados o los senadores modifican ese artículo y estar atentos como ciudadanos y ciudadanas a reclamar que existan penas más fuertes contra la corrupción. Usted, por si acaso, escuchó lo que dijo Monseñor Osorio ahora en las últimas horas. Sobre el tema de las iglesias, creo que hubo una discusión, sí, sobre el tema sobre los partidos políticos y esas cosas. Que no se metieran en los asuntos religiosos, algo así. ¿Cómo fue? No, le pregunto por si acaso, porque si usted no sabe, no hay problema. Sí. Le pregunto que si usted tiene fresco lo que dijo Osorio hace un par de días. Yo vi algo en la prensa que dijo sobre el tema de que como que los partidos como que no se metieran mucho en los asuntos religiosos, que esos son temas
Sí, pero no fue con relación, realmente sí, no fue con vi. relación a eso. Me disculpa, fue que yo le hice la pregunta pensando que Sí, usted tenía esa parte fresca. sí. Hay ciertos aspectos que yo no quiero que se queden en este conversatorio y que para nosotros como programa son de vital importancia y tiene que ver con las 3 causales del aborto y prácticamente esto que se ha armado entre la misma situación con lo del Código Penal y las 3 causales del aborto. Bueno, la situación está ahora mismo en manos del Congreso. Yo creo que al final esto es una decisión que va a tener un costo político, tanto aprobarlo con las 3 causales como no aprobarlo con las 3 causales. Va a tener un costo político y ese ha sido precisamente porque no se ha tomado una decisión final, porque todavía, aunque se aprobó en la Cámara de Diputados, todavía el procedimiento sigue en el Congreso. Yo creo que si yo fuera el presidente de la República y fueran los asesores, tuvieran el equipo de asesores, buscara la forma de que ese tema fuera resuelto, buscara una mediación de los sectores, digamos, políticos y los sectores religiosos, incluso más liberales que hay, también en las iglesias los hay, para mediar y que se logren las 3 causales, porque esto va a ser un tema que va a tener un costo político para el presidente. Yo creo que al final va a ser peor no aprobar las 3 causales, porque sobre todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y las personas que son más liberales, pues van a tildar al presidente de que una promesa del programa de gobierno fue precisamente que estén las 3 causales y que si esa era la promesa de campaña y no la cumplió, entonces estaría quedando mal. Entonces al final el costo político es peor si usted, para mí, a mi juicio, si no se aprueban, porque se puede argumentar desde el punto de vista político que no se cumplió con la promesa de campaña, con lo que estaba en el programa de gobierno. Que es algo que uno lo ve como tan estúpido, porque si cuando hablamos del término de las 3 causales, sabemos que son bajo esos 3 elementos que son fundamentales. Así que yo es. creo que son no, excepciones. Que son excepciones Así y es. que, no sé, a mí en lo personal como mujer, yo soy de las que dice que hay sectores que han manipulado la situación. Así es. Porque son sobre 3 aspectos fundamentales y uno de ellos es que esté en juego la vida de la madre. Sí. Que todo el mundo, no hay nadie en el mundo entero que no vaya a estar de acuerdo, que hay que decidir sobre la vida de la madre. Claro. Es decir, como que yo me encuentro que la discusión hasta tonta es. Sí, lo que pasa es que... Para mí es que ha habido una manipulación con eso. No, es que es una postura religiosa, es una postura totalmente fundamentalista. Esa ha sido la posición de la iglesia o de las iglesias tradicionalmente, de que no, de que hay que hacerlo todo porque se salven las 2 vidas y eso sí es una posición totalmente fundamentalista, una posición que denigra mucho la dignidad de las mujeres. Y que pone en riesgo total pues la vida de la mujer. O sea, creo que eso es una decisión que lamentablemente es una pena que estemos discutiendo en pleno siglo XXI. Yo hiciera, pero esta es la sociedad. Si yo fuera gobierno, yo hiciera una campaña con relación a eso, para concienciar, porque a mí me parece que hay mucha gente confundida con relación a eso aquí en este país. Sí, pero lo que parte de la ignorancia también de un pueblo. Sí, lo que pasa es que, es como lo digo, hay sectores, un gobierno está conformado por varios sectores. Hay unos sectores más conservadores, hay unos sectores más liberales, y se ha demostrado que en esa batalla de sectores políticos, pues no ha habido un consenso en eso y no se quiere tener el costo político de, digamos, recibir rechazo de las iglesias con un argumento muy falso en Miosote. Y yo le voy a poner ejemplos. Mire,
en el Distrito Nacional, sabemos que el país no es el Distrito Nacional, pero en el Distrito Nacional, la senadora Farideh Raful y el diputado José Horacio fueron los más votados del Distrito Nacional y sus posiciones siempre fueron a favor de las 3 causales del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos. No hubo un costo político, al contrario, fueron los más votados. Fueron los más votados del Distrito Nacional. Y yo estoy seguro también, Miosotti, que si hacemos un estudio, una encuesta científica, de qué piensa digamos, por provincia, la gente que vote en cada provincia sobre las 3 causales, la mayoría también va a decir que está a favor de las 3 causales. Como hay una encuesta que efectivamente establece que sí, que la mayoría del pueblo dominicano está a favor de las 3 causales. Entonces, yo creo que quienes le aconsejan que tiene un alto costo político. Y si, una preguntita, como usted es abogado, sí, contésteme esta parte para cerrar. Y si se escuchara, se buscara el mecanismo, aunque muchos hablan económicamente hablando lo que significaría eso, porque eso vendría a ser casi unas elecciones, pero y si escuchamos al pueblo dominicano en sentido general, que la gente se exprese. Mire. ¿Sería difícil eso? Desde el punto de vista de los derechos humanos, Miosotti, los derechos fundamentales o los derechos humanos no se pueden ir a referéndum. Y eso también lo hemos dicho, incluso antes de que tuviera el tema tan ya propuesto por el presidente, porque hay que decirlo, ya fue propuesto por el presidente en la figura del referéndum. No puede ir a referéndum un derecho fundamental o un derecho humano. ¿Por qué? Porque es como que usted le esté diciendo a la gente, me va a quitar el derecho a la vida de la Constitución. No, pero el derecho a la vida es un derecho fundamental. Entonces a la gente tú no le puedes quitar esos derechos adquiridos. Pero en este sentido, digo yo, como para buscarle una vuelta al asunto, este sentido es la gente que va a hablar, es la gente, sí, pero todos, primero, todos, para expresarnos todos. Va a tener un costo peor, porque va a tener un costo desde el punto de vista internacional, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los organismos internacionales de derechos humanos en los que el Estado Dominicano es signatario, van a rechazar eso, porque ya hay suficiente sentencia, jurisprudencia, doctrina que rechaza el tema de ir a referéndum, derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, en este caso de las mujeres, y el derecho a la vida de las mujeres, que estaría en el marco de una discusión de un referéndum. O sea, es complicado. Es complicado. Es muy complicado, sí. y desde el punto de vista jurídico también no va a hacer, así como hubo una crítica, fíjese, Miosotti. 30 segundos, doctor, nos quedan. Que la última vez que se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana como Estado fue con la sentencia de los dominicanos de ascendencia haitiana. Y ahora, con este caso, también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son casos que realmente son sumamente importantes y que trascienden a nivel internacional. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros, el doctor Guillermo Peña, abogado. Gracias por arrojar luz con tantas cosas que nosotros tenemos actualmente sobre la mesa en el país. Un placer, doctor. Siempre, a usted siempre, por invitar. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.